¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Hoy vamos a hablar de las 4 claves de la planeación financiera. Y tenemos un regalo para usted, estimado radioescucha, así es que quédese por favor hasta el final de este programa y sabrá de qué se trata. Yo soy Luis Alberto Padrón, soy contador y abogado, tu servidor y amigo. Bueno, pues vamos a comenzar con el programa del día de hoy con un par de notas relevantes. Uno de ellos tiene que ver con el incremento al salario mínimo, que como ustedes recordarán, anteriormente se daba año con año, y por ahí ha habido algunas esfuerzos por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social al respecto. Y la propuesta para esto, estimado radioescucha, espero que esté por ahí sentado, están hablando de una propuesta de incremento al salario mínimo diario entre 100 y hasta 300 pesos al día. Es decir, que si el salario mínimo ahorita está en 88.36 pesos, la propuesta mínima de incrementarlos a 100 pesos sería un 13%. Imagínense los 300 pesos diarios, lo que pudiera impactar en la economía del sector empresarial que al respecto se ha pronunciado y obviamente la propuesta de ellos es cuando mucho, como techo, los 100 pesos, pero había que esperar de hasta 300 pesos. Hay otras propuestas por parte del Senado de la República, de la sección del PAN, de incrementar hasta 6,000 pesos mensuales el salario mínimo. Habrá que esperar avances. Y otra de las noticias también relevantes fue, pues una caída bastante fuerte en lo que es el sector bancario, en lo que a la bolsa de valores se refiere, y es por la iniciativa, por la bancada de Morena, en cuanto a prohibir a los bancos el cobro de comisiones por consulta de saldo, comisiones por retiro. Ya no podrán hacer estas comisiones la banca, ni comisiones por factura mínimo, por reposición de plástico, por emisión de estados de cuenta, por anualidades, etcétera, etcétera. Es decir, obviamente las bancas, prácticamente las comisiones tenían aparentemente hasta un 30% de los ingresos provenían de este tema de las comisiones. Ya se imaginará cómo está el sector bancario al respecto. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Tenemos al contador público certificado Jorge Badí Juárez Mendoza. Él es MBA, egresado de la EGADE Business School de aquí, de esta casa de estudio del Tecnológico de Monterrey, y es consultor independiente. Bienvenido, contador. Muchas gracias. Bien, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de un tema también, pues un poco polémico y que viene a colación con lo que está viviendo la economía a nivel nacional, la planeación financiera, y lo hemos denominado las 4 claves de la planeación financiera. Bueno, pues iniciamos con ¿qué debemos entender, contador, por las finanzas? Sí, gracias Luis. Bueno, para mí la disciplina financiera, y hablando de lo que son las finanzas corporativas, se refiere básicamente a por un lado, determinar cuáles son las fuentes de financiamiento óptimas de una compañía. Y una vez obtenidos los recursos, pues tomar decisiones sobre en qué proyectos se van a invertir. Todo esto para que al final se le genere un valor al accionista que maximice su inversión. O sea, es por un lado obtener los recursos y por el otro usarlos de una manera adecuada. Obviamente que en la parte de la obtención de los recursos, lo que los contadores le llamamos el lado derecho del balance general, el pasivo y el capital, todas esas partidas tienen un costo. Del lado de los créditos bancarios, por ejemplo, pues es muy claro, es la tasa que te cobra el banco. Pero por ejemplo los proveedores también tienen un costo. Por ejemplo, si uno no toma los descuentos por pronto pago, ese es un costo de oportunidad. Correcto. A ver, contador, entonces, si lo mapeamos, porque bueno, pues estamos transmitiendo para radio y bueno, luego se queda por ahí la versión para YouTube. En temas de financiamiento, ahorita referías esto, ¿no? Que ese sería el financiamiento externo, ¿verdad? Sí. El financiamiento interno sería el que proviene, pues, de los recursos de los accionistas. Este financiamiento externo preponderantemente proviene de los proveedores y cuando no es así, pues, preponderantemente de la banca vía préstamos bancarios. Es correcto, es un financiamiento externo, como bien lo mencionas, y el financiamiento interno de los accionistas
que pues también tiene un costo. El concepto de costo de oportunidad o lo que espera el accionista sacar como dividendo del dinero que aporta, en realidad también es un costo para la compañía. Entonces, la compañía tiene que evaluar cada uno de esos costos, hacer una ponderación y sacar lo que le llamamos el costo promedio ponderado de capital para saber cuánto realmente le cuestan esos recursos. Y obviamente hay que ver de cada una de esas fuentes de financiamiento cuál es la más cara o las mejores. Una de las afirmaciones que encontramos en el medio contador, Jorge, es proveedores que aparentemente no tiene costo de financiación. Dices, oye, no hay una tasa de interés. ¿Será esta apreciación correcta o qué hay con los descuentos por pronto pago? Es correcto. Aunque no hay un costo financiero per se, está lo que le llamamos el costo de oportunidad. Por ejemplo, si un proveedor me da un 2% de descuento por pronto pago, y es, digamos que es a 30 días, en una tasa simple, pues eso es un 24% anual. O sea, es el costo de oportunidad de no tomar esa ventaja. Eso también es un costo de financiamiento para la compañía y tiene que ser tomado en cuenta. Ahora, el dinero que proviene de los accionistas pareciera que también, bueno, pues al provenir como capital, pues esto tiene un costo de financiación cero, porque permanece dentro de la empresa de manera prácticamente definitiva. Pero para el accionista, obviamente, también tiene un costo, es decir, porque ¿cuál es el costo de oportunidad de tener su dinero, a lo mejor en la banca o en un sector financiero o en otros mercados? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, es correcto. O sea, puede haber esa percepción errónea que para la empresa, el hecho de que el accionista aporte su dinero no va a tener un costo. Pero pues el accionista no mete su dinero nada más porque sí, o sea, espera recibir, es como, digo, haciendo la analogía con un banco, el banco te presta dinero y espera recibir el préstamo más un interés. En el caso de un accionista, el accionista mete su capital y espera recibirlo más un dividendo. Eso en realidad también es un compromiso financiero para la empresa. ¿Y cuál es ese costo de ese recurso? Bueno, cada quien tiene su estructura de financiamiento, cada inversionista. Yo hablo mucho del ejemplo de alguien, por ejemplo, que tiene un crédito hipotecario y tiene una tasa de ese crédito de un 14%, digamos. Y digamos que tiene los recursos para poder pagar ese crédito. Al pagar se va a ahorrar ese 14% del crédito. Pero a lo mejor puede tomar la decisión de tomar ese dinero y arriesgarse a invertirlo en una compañía. Claramente este inversionista esperará que esa inversión le dé al menos un 14% para que le convenga dejar de pagar su crédito. Eso más un riesgo, o sea, esa tasa debe tener lo que él espera recibir más un riesgo implícito en la inversión en la compañía. Y ese es al final el costo para la compañía de la parte del capital. Jorge Badí Juárez, sabemos que tú has trabajado en grandes empresas en el sector financiero. ¿Qué recomendación le pudieras dar a la pequeña empresa y al estudiante y al que está emprendiendo? Porque pareciera que hay mucha falta de cultura financiera, ¿verdad? Desde la misma escuela no hay un apartado propio en las distintas carreras, más que en las carreras que tienen que ver con el tema, pues, de negocios. Entonces, ¿qué son los apartados que ve un director de finanzas y cómo un microempresario o una persona que tiene una pequeña empresa donde apenas tiene contratado un contador, que no alcanza para un abogado, que no alcanza para un consejo de administración? O sea, ¿será esta persona la que tiene que entender de finanzas o tendrá que contratar los servicios de un tercero? Claro, eso que mencionas es muy importante. Me ha tocado ver emprendimientos o compañías donde los dueños abiertamente dicen que todo el tema financiero y administrativo lo odian y deliberadamente lo dejan de lado. Ese es un error que yo diría que es una de las causas principales del fracaso de los emprendimientos en México. El encargarle esa... Se apasionan en el producto de servicios, exacto, en el plan de negocios, andan como hombre orquesta y se pierden de todo el tema financiero. Correcto, o sea, el emprendedor, el que inicia un negocio, pues sabe mucho de su negocio y ve sus temas de distribución, de marketing, del valor agregado de su producto, y el tema financiero como que a lo mejor ellos dicen, pues yo también lo veo en un entendimiento muy limitado de lo que es una planeación financiera. Yo les diría a esos empresarios que no lo dejen en segundo término.
Al final, todo lo que hacen es para que generen un recurso para que convenga a su proyecto, ¿verdad? Y eso es meterse necesariamente con temas de finanzas y de administración. No se busca que sean unos expertos, o sea, en realidad, pues es una disciplina que no todos tienen por qué saberla, pero sí se busca que tengan ciertos conceptos muy claros. Y efectivamente, nosotros como gremio de contadores públicos debemos ser un soporte para aquellos empresarios e inversionistas de darles esa certidumbre. Pero tanto como decir que pues yo le voy a dejar al contador que vea todos esos temas, ese es un grave error. Fíjate, otro de los temas que me gustaría abordar, contador Jorge Badí, es sobre la diferencia entre el valor contable y financiero. Pareciera que el origen y la verdad absoluta está en los estados financieros. Es decir, que el valor monetario de la empresa es lo que arrojan los libros contables. ¿Será esto verdad o el mercado le impondrá un castigo a esos o un premio a esos libros contables? Claro, es igual, otro tema muy importante el que mencionas. Los estados financieros que se hacen bajo las normas contables, y las mismas normas lo mencionan, no pretenden dar un valor razonable de la entidad, porque se basan en transacciones y en eventos pasados. Para hacer una evaluación financiera, efectivamente el estado financiero es un punto de partida, pero para proyectar lo que va a pasar con la entidad hacia el futuro, y es ahí donde se determina la evaluación financiera de una empresa. La evaluación contable es únicamente una referencia, pero la que nos va a decir cuánto vale una entidad es la evaluación financiera. Para eso hay que hacer ejercicios de proyección de ingresos, de toda la parte financiera, y al final obtener flujos a futuro descontados a una tasa apropiada. Ese es el valor que puede tener la compañía. Por aquí tengo información que tuviste a bien proporcionarnos en el caso de Tesla, en el caso de Apple, en el caso de Uber, que tienen un capital contable de 4 en el caso de Tesla y un valor de mercado de 44 en el tema de billones de dólares. Apple 134 contra 1059, Uber 3 contra 72, prácticamente 10 veces vale afuera a lo que marcan su valor en libros. O sea, es un tema bastante relevante, ¿no? Es correcto. Fíjate, y pasando a otra de las claves de la planeación financiera, lo que es el tema de los mercados financieros. ¿Nos puedes abordar el tema del mercado de deuda, el mercado cambiario, el mercado accionario, el mercado de derivados, que parecieran temas para especialistas, ¿no? Incluso que escapan a la terminología contable, al abogado. Pareciera temas como dicen, no, esto ya está para casi para extraterrestres, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras decir del mercado de deuda y en un momento determinado, pues, cómo impacta en las finanzas de una empresa? Claro, sí, efectivamente mucha gente percibe estos conceptos como algo muy lejano a su realidad, pero hoy en día con las facilidades de inversión ya no están tan ajenos y debieran los empresarios y la gente en general entender un poco más y entender la dinámica de estos mercados. Hablando para un empresario, ¿verdad? Y hablando, por ejemplo, del mercado de deuda. En el mercado de deuda, pues puede participar el gobierno a través de la deuda pública federal o la deuda municipal y estatal o empresas privadas. Lo que hacen todos estos entes es para cubrir sus necesidades de gastos, pues emiten documentos que pueden ser a descuentos como los CETES, los colocan entre el gran público inversionista, los inversionistas compran esos títulos y la entidad que los emite tiene una promesa de pago después de cierto tiempo que le da un interés a quien hace estas inversiones. Se supone que en el mercado de deuda no hay riesgo porque, por ejemplo, si están respaldados por el gobierno, es poco probable que no sean pagados. Esto no necesariamente es cierto por las experiencias que hemos visto en Grecia o en Argentina, pero se supone que un inversor cuando entra a estos mercados tiene una referencia de que seguramente o muy seguramente le van a pagar lo que prestó. ¿Dónde hay mejor rendimiento? ¿En CETES o invertir directamente en una cuenta bancaria tradicional? Bueno, eso está determinado por las tasas de interés, que son las que fija el Banco de México como herramienta de política monetaria. Esa tasa se refleja en lo que los bancos luego van a cobrar en créditos hipotecarios y todo el resto de los créditos.
Normalmente los bancos, esa es la tasa que usan como referencia de costo. Yo creo que para obtener un mejor rendimiento, y precisamente vuelvo al tema de los fondos de inversión que ahora existen, esos fondos crean perfiles de inversionista donde ellos harán las inversiones más convenientes en los distintos instrumentos de renta fija, que ya no nada más pueden ser CETES, sino instrumentos, por ejemplo, de los Estados Unidos, y generar un rendimiento que va a ser más óptimo que si yo como inversionista individual voy directo a comprar los CETES. Aparte de que si yo lo hago de manera individual, sí tengo que hacer una adquisición de sumas muy grandes. Entonces es con los fondos de inversión donde se pueden obtener mejores rendimientos. En el caso del mercado cambiario, hoy en día nos encontramos muchas empresas, nosotros también en nuestro ejercicio profesional vemos muchas empresas que exportan hacia Estados Unidos, hacia otras partes del mundo, o también que hacen importaciones del exterior. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en esto? Porque luego a veces estas empresas fallan otra vez en el tema de finanzas. Es decir, sí hay margen, pero ese margen se consume en el momento de convertir aquella moneda extranjera a moneda nacional. ¿Por qué? Porque la venta está, no sé, en dólares americanos, los traes, pero tu consumo, tus compras están en pesos mexicanos, hay que hacer la conversión y por ahí la empresa sufre. ¿Por qué? Porque no tiene una educación financiera, hace lo que el banco o la casa de cambio le ofrece cuando hubiera a lo mejor algunas opciones adicionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, es muy importante lo que mencionas, Luis. Efectivamente, ese es el área típica en donde las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, tienen muchas fugas y pérdidas. Lo que hace cualquier tesorero en una empresa es que si tiene una deuda en dólares y tiene ingresos en pesos, pues lo primero que hace es que va a la casa de cambio y hace el intercambio para poder pagar esa deuda en dólares. Eso, aunque simple y trivial, puede generar muchas pérdidas, y ahí quien gana ciertamente son las casas de cambio. Entonces, pues sí hay una serie de instrumentos que le pudieran permitir a un pequeño empresario contrarrestar ese riesgo del tipo de cambio. O sea, la gran preocupación para el que tiene compromisos en dólares es pues a cuánto estará el tipo de cambio dentro de 6 o 7 meses. Un instrumento que es muy conveniente para neutralizar esos efectos son los instrumentos financieros derivados, en donde pues el empresario puede pactar comprar dólares a un tipo de cambio fijo dentro de 6 meses. Por ejemplo, si ahorita está en 20.30, puede hacer un contrato con un banco para comprarle dólares a 21 pesos, digamos, dentro de 6 meses. Eso le da certidumbre de que independientemente de cómo fluctúe el tipo de cambio, pues ellos ya pactaron una operación a 21 pesos. Alguien pudiera decir, oye, pero si el tipo de cambio está a 21 en el futuro, está a menos de 21, yo voy a tener que comprar a 21 y ya perdí. Yo lo que les diría a esas personas es que, haciendo la analogía con un seguro, uno contrata el seguro como una herramienta de previsión y no dice uno, como no chocó mi vehículo ya perdí porque pues tuve que gastar el dinero. Entendiendo el tema de las coberturas cambiarias, puede ser muy útil para como una estrategia de planificación y de quitarse la incertidumbre en las finanzas en las empresas. Perfecto. Y a lo mejor en el caso de personas físicas, ¿cuál sería tu opinión de por qué, bueno, pues las disposiciones bancarias prohíben la apertura de cuentas al interior del país para personas físicas? Es decir, que está restringida a lo que son en zona fronteriza o acotada exclusivamente para personas morales hacia el interior del país. Bueno, de ese tema no estoy muy familiarizado. Ciertamente que en México hay mucha restricción para las personas físicas y pues son parte de las cosas que pienso yo que deberían flexibilizar. Bueno, otro de los puntos claves que veíamos por ahí son los factores económicos, ¿no? Ahorita ya estuvimos viendo todos estos factores que inciden en el toma de decisiones, pero también hay información financiera generada por diversas entidades, como pudieran ser los indicadores económicos, cuál va a ser la política fiscal, sobre todo ahorita con el cambio de sexenio, ¿verdad? ¿Cuál es la política monetaria? Que al parecer, bueno, pues hay una independencia del Banco de México respecto del Ejecutivo, y también cuál va a ser la política económica y las cuentas de balance respecto de que tenemos como país. ¿Cuáles son estos indicadores económicos de confianza? Es decir, ¿cuáles son los indicadores con los que nosotros debiésemos de estar familiarizados o irnos educando
que tenemos que tenerlos por ahí a la vista. Claro. Porque tenemos nada más, oye, en cuánto está el dólar y en cuánto está la inflación y a cómo amaneció el clima el día de hoy aquí en Monterrey, que está bastante loco, y párale de contar. Es decir, la gente no tiene mayor información en el ámbito financiero. Claro, sí, efectivamente todos la primera referencia que tenemos de cómo está la situación en el país o cómo pudiera estar es el tipo de cambio. Ciertamente el tipo de cambio peso-dólar es un muy buen termómetro que nos permite ver las perspectivas hacia adelante, porque incorpora todos los temores, todas las expectativas de los inversionistas y de la gente que mete dinero a México, pero no es el único factor, ciertamente. Un tema muy importante, tú lo mencionabas, es revisar el tema del déficit fiscal que puede tener el próximo gobierno. Obviamente que lo que deben tratar de hacer los gobiernos es tener unas finanzas públicas sanas, es decir, que su déficit no se dispare. Un tema muy preocupante en México es que el déficit como proporción del Producto Interno Bruto se ha ido para arriba. Y entonces eso es un indicio de preocupación para aquellos que emprenden negocios en México. Al final eso pues también impacta en el tipo de cambio. El riesgo país, entendido esto como un indicador sobre las posibilidades de que un país no cumpla con lo acordado con el pago de su deuda externa. ¿Cuáles serían los factores que se incorpora en el caso de estar calificando a México? Claro, sí, una institución financiera muy reconocida, JP Morgan, trató de incorporar en un indicador todos los factores de riesgo que pueden afectar a un país, su riesgo de no pagar sus compromisos financieros. Y eso es a lo que le llaman un riesgo país, lo miden en puntos base. En ese indicador se miden factores, lo que le llaman factores sociopolíticos y también factores financieros. Haciendo una ponderación de todos ellos es como se llega a un indicador. Todos los días sale pues la noticia de cuánto subieron los puntos base del riesgo país, y una parte muy importante es cómo nos ubican los inversionistas en el extranjero con respecto a otros países. Por ejemplo, nuestra competencia en América Latina puede ser Brasil, Perú, Colombia, y estos inversionistas están a la espera de ese indicador, y una vez que ven ese dato van moviendo sus recursos. Por ejemplo, los pueden transferir de México a Perú dependiendo de... A ver, contador, me estás diciendo que México tiene el mismo grado de calificación riesgo país que estos países de Sudamérica. Si comparados contra Estados Unidos, comparados contra China, comparados contra... ¿cuál es el país mejor calificado? ¿Alemania? Sí, los países mejor evaluados son Alemania y los países nórdicos. Luego viene una segunda categoría en donde están Estados Unidos y otros países de Europa. México está en un rango medio. Y ese rango lo ha conseguido por todas las reformas económicas que ha hecho México en los últimos años, pero ciertamente que a los ojos de los inversionistas nosotros somos un componente más de lo que es el riesgo América Latina. Cuando sube el riesgo país en América Latina tenemos una indexación pues muy directa, o sea, nos movemos como región en una manera muy similar. Y sí, estoy viendo aquí desde el 2007 al 2018, es decir, una década, México, Colombia, Perú, Brasil, prácticamente movidos como si fueran una sola región, una sola región económica. Así es un tema, pues ahorita Brasil está sufriendo también cambios de presidente. Colombia, bueno, pues un país ligeramente, bueno, demasiado más pequeño en el tema de territorio, en el tema de población. Perú, un país también demasiado pequeño, pero bueno, pues mimetizados como un todo, ¿verdad? Sí, aunque sí debo decir que, por ejemplo, Colombia y Perú en los últimos años han tenido un mejor indicador y han tenido un mejor comportamiento que México. Respecto del Producto Interno Bruto, y haciendo un zoom, en el caso de Nuevo León, ¿cómo aporta Nuevo León respecto del resto del país? ¿Cómo estamos calificados respecto de las otras entidades federativas? Sí, en los últimos datos disponibles, pues después de la Ciudad de México y el Estado de México, Nuevo León es el principal aportador del estamos PIB. En tercer lugar. Así es, generamos un 7% del PIB total del país.
Es una cantidad bastante importante y relevante. Habría que ver el retorno, ¿no? Si también nos retornan en esa proporción, es decir, en el tercer lugar, ¿no? Sí, Al sí. final del día hay una redistribución que pareciera injusta, ¿no? Y que de eso se hablan los empresarios, ¿no? Correcto. ¿Y cuáles son las variables a monitorear en el tema general? Hemos hablado de las tasas de interés, no hemos hablado del petróleo, por ahí están los acuerdos comerciales, ¿no? El Telecán contra el ahora denominado Temec, ¿o cómo se pronuncia esto? Temec. Sí, caray, Sí. que ese Temec, bueno, creo que está por firmarse apenas el próximo 30 de noviembre, ¿no? En Buenos Aires, Argentina, y los grandes rubros que están sufriendo es el rubro de automóviles y bueno, pues esta revisión periódica que tendrá cada 6 años. Dentro de estas variables, ¿algún tema que quieras resaltar? Sí, yo creo que ahorita tuvo mucho impacto la cancelación del proyecto del aeropuerto. Claro. Cualquier señal que dé este gobierno que pueda, pues ahora sí que ahuyentar la inversión puede tener un efecto importante. El otro que se va a estar cuidando mucho es la disciplina fiscal del nuevo gobierno. Entonces el presupuesto que van a poner a consideración es otro factor muy importante y yo diría que son los temas de los que estamos más pendientes todos para ver cómo decidimos nuestros... Bien, nos quedan 2 minutos para cerrar, contador. Me gustaría cerrar con el tema del financiamiento al emprendimiento. En 1 minuto, si nos puedes decir qué hay al respecto. Claro. Hoy día pues hay opciones de financiamiento mucho más amplias de lo que son nada más los bancos. Dependiendo de la etapa en la que está tu negocio, tú puedes obtener financiamiento ya sea con capital semilla o en una etapa posterior puede entrar ahí un capital de riesgo. Hay muchas opciones. Yo creo que ahí de lo que depende es que el empresario vea su horizonte y que reciba un consejo apropiado de qué instrumento usar, porque ciertamente puede ser difícil tomar una decisión entre todas estas opciones. ¿Cuáles serían algunas fuentes de información, contador, de las cuales el radioescucha se puede allegar información? Claro que sí, y esto pues es directo para los empresarios. Para familiarizarse con estos términos, yo creo que hay una página que a mí me gusta mucho que es Visual Capitalist, donde pueden ver muchos comportamientos de una manera muy visual. Las páginas de Yahoo Finance, la aplicación del Banco de México a mí me gusta mucho porque de una manera muy visual te da toda la información, entre otras. Bueno, pues le damos las gracias al contador Jorge Badí Juárez Mendoza y les habíamos referido un regalo, y este regalo es una información compilada por parte del contador Jorge Badí Juárez, y aquellos radioescuchas que nos escriban a nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, les vamos a hacer llegar esta presentación como parte de un regalo previo a esta Navidad. Les recuerdo, dudas@frecuenciafiscal.mx. Contador, te damos las gracias. Muchas gracias. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.